Bueno, doctora, en este último bloque yo le solicitaría que dos aspectos. Primero, que nos cuente, porque nos ha creado mucha intriga, de cuál es el planteo en el taller de un trato adecuado. Y en segundo lugar, que en base a la experiencia que ustedes tienen, nos marque un poco los médicos cómo lograr mayor empatía con las personas con discapacidad y cómo nuestras indicaciones pueden ser más fáciles de cumplir para ellos. Sí, el taller de trato adecuado lo puede solicitar cualquier persona, pública o privada, a la Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión, que funciona en el Hospital San Roque Viejo, segundo piso. Va una psicopedagoga que ha hecho su tesis sobre cómo tratar a las personas con discapacidad, y dentro de eso de cómo tratar a las personas con discapacidad está el valor de la palabra. Desviándome un poquito del taller, nuestra subsecretaria, la doctora María Teresa Puga, habló en el Congreso de la Palabra sobre el valor de la palabra en la discapacidad, y ese es todo un tema muy interesante también para después tocar. Bueno, les decía que este taller más o menos dura 2 horas. María Esther, que es la psicopedagoga, es la que comienza hablando de la evolución histórica de la discapacidad, en donde habla de cómo en la época de los romanos o antes, cuando había un paciente con discapacidad, se lo mataba directamente, se lo tiraba por el monte, y después cómo fue evolucionando, siempre escondiéndolo, como usted dice, las formas de denominar siempre despectivas y haciendo énfasis en sus deficiencias, hasta que en un tiempo tomó su parte la Iglesia, y la Iglesia habló de caridad hacia las personas con discapacidad, pero a partir de este siglo XXI se habla de la importancia de tomar a la persona con discapacidad como persona y nominarla por su nombre. Y a continuación de esta historia que se hace sobre la discapacidad y cómo esta estigmatización hace de que en nuestro subconsciente colectivo pensemos de que no sirve para nada. Si no sirve para nada, ¿para qué le voy a hacer un Papa Nicolau si no sirve para nada? Y no es así. Empiezan a hablar nuestros compañeros con discapacidad. Y entonces habla Santiago, que tiene un retraso mental, que entró a trabajar en la subsecretaría, que tiene un trabajo que cumple el mismo horario que cualquiera de nosotros, que gana igual que cualquiera de nosotros. ¿Y cuál es su función? ¿Cómo quiere que sus compañeros lo traten? ¿Cómo quiere que la gente en la calle lo trate? Y a continuación habla Pía, que tiene síndrome de Down y tiene 22 años. Hay una docente en Buenos Aires con síndrome de Down, ¿no? Sí, que es maestra jardinera. Maestra jardinera. Y después hablan, tenemos 3 compañeros ciegos que están en el SOS. El SOS Discapacidad es un teléfono al que se puede dirigir cualquier persona que tenga alguna duda sobre discapacidad. Por ejemplo, vivo en La Bulaye, quiero hacerme certificado de discapacidad, ¿dónde podría ir? Bueno, habla SOS Discapacidad, y estas personas ciegas saben responderle perfectamente dónde hay juntas, qué debe hacer, si necesita una silla de rueda, cuál es el trámite, si es su obra social, cuál es el trámite, perfectamente como cualquier otra persona. Y bueno, esto impacta mucho a la gente. Tenemos otro compañero que tiene una hemiplegia por un accidente de moto, y habla de sus limitaciones físicas, pero él está en secretaría atendiendo la Secretaría para Certificado de Discapacidad. Bueno, esto impacta mucho a la gente porque empieza a
rever los prejuicios que inconscientemente tenemos desde nuestra infancia. Es lo que vulgarmente diríamos, nos cae la ficha. Nos cae la ficha. Y nos cae la ficha también que estas personas son útiles y que tienen capacidades que se pueden rescatar. Y le cuento más, nosotros hacemos, dentro de la subsecretaría tenemos una parte que es que todo lo que es el plan primer paso para discapacidad son 2 años. Entonces tratamos de ayudar a las empresas para que puedan incluir pacientes con discapacidad. ¿Y hay mucha reticencia de parte de las empresas? No, al contrario. Ese plan primer paso, como es pagado por el gobierno, aceptan personas con discapacidad, pero bueno, ellos nos piden ayuda. ¿Qué trabajo le podemos dar? ¿Cómo los vamos a tratar? ¿A dónde los ponemos? ¿No es cierto? Esos son los miedos que tienen todos. Y de 300 personas incluidas en plan primer paso en Río Cuarto, solo 2 no fueron reinsertadas laboralmente. Y cuando preguntamos a las empresas dicen son los mejores empleados. El cumplimiento, eso es unánime. El cumplimiento y el compromiso laboral de las personas con discapacidad es impresionante. Cuando uno les da la oportunidad, quieren demostrar fervientemente que son útiles y que sirven y que el trabajo que uno les otorga lo hacen con la perfección. Se sobreexigen muchísimo. Sí. Y eso es realmente gratificante. Pero como le decía, también a ese taller lo damos en el centro cívico para gente en general. O sea, se puede, cualquier persona que le interese inscribirse en los cursos que da el centro cívico, y dentro de ellos está el taller de trato adecuado y sobre todo para agentes públicos, policías, choferes de colectivo, son personas que todo el tiempo se están cruzando con personas con discapacidad, y bueno, para abrir su mente y perder el miedo. Doctora, 2 o 3 recomendaciones para los médicos de cómo mejorar la empatía y que nuestras indicaciones no les resulten un problema más a las personas con discapacidad. Mire, mi mayor recomendación, que lo tomen como persona. Una de las grandes quejas de los pacientes con silla de ruedas o de las personas con silla de ruedas es que el médico se dirige a la persona que lo acompaña y no a ellos, como si ellos no tuvieran suficiente capacidad de responder las preguntas. Piensen que es una persona... Lo mismo hacen con las personas de la tercera edad. Piensen que es una persona y pregúntenle a él, háganlo participar, díganle, explíquenle el estudio que le quieren hacer y cómo te gustaría que lo hiciéramos. Mira, normalmente lo hacemos con las piernas abiertas así, pero también lo podríamos hacer con las piernas juntas de costado. ¿Qué te sería más fácil a vos? Y el paciente la persona va a expresar inmediatamente lo que quiere y lo que no quiere. Y llamarlo por el nombre. Llamarlo por el nombre es dignificarlo como persona. Bueno, doctora Castillo, muchísimas gracias. Ha sido absolutamente interesante escucharla. Me parece que a nuestros colegas les va a resultar lo mismo y la comprometemos junto con sus compañeros de equipo para tener alguna otra entrevista en la cual abordemos algunos otros aspectos. Por ejemplo, a mí me interesaría sobremanera abordar la sexualidad de las personas con discapacidad. Le agradezco infinitamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su invitación, doctor.